Mi yerno dijo que mi carro necesitaba mantenimiento para mantenerme segura antes de mi viaje de fin de semana. Al día siguiente, cuando fui a recogerlo, se me cayó la cartera y me agaché a levantarla. Ahí fue cuando encontré el rastreador escondido debajo del vehículo. En lugar de enfrentarlo directamente, lo quité en silencio y lo puse en un camión que iba hacia México. Al día siguiente recibí una llamada que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi yerno. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Mi nombre es Sofía Herrera, tengo 63 años y hasta hace 3 días pensaba que había encontrado al hombre perfecto para mi hija única. Qué ingenua fui. Todo comenzó un martes por la mañana cuando Diego, mi yerno de 2 años, insistió en llevar mi auto al taller. Suegra Sofía, ese carro necesita mantenimiento antes de tu viaje de negocios a Monterrey, me dijo con esa sonrisa encantadora que había conquistado a mi hija Carmen. Yo estaba en la cocina preparando café cuando él apareció con las llaves en la mano. No sé nada de mecánica, admití. Mi esposo Eduardo siempre se encargaba de esas cosas. Han pasado 2 años desde que Eduardo murió y todavía hay tantas cosas que tengo que aprender a hacer sola. Por eso estoy aquí, Diego sonrió. Soy parte de la familia ahora. Déjame cuidarte como Eduardo lo hubiera hecho. Me derretí. ¿Cómo no iba a amar a un hombre que hablaba así de mi difunto esposo? Carmen había tenido tantas relaciones desastrosas antes de Diego. Hombres que solo querían su dinero, que la trataban mal, que desaparecían cuando las cosas se ponían serias. Diego era diferente, trabajador, cariñoso, respetuoso. Está bien, dije, entregándole las llaves de mi Mercedes. ¿Cuánto tiempo tomará? 1 día máximo. Mañana por la tarde ya estará listo. Perfecto para tu viaje del fin de semana. Carmen apareció entonces, radiante en su bata de seda rosa. ¿Ya convenció a mamá?, le preguntó a Diego, dándole un beso en la mejilla. Tu madre es muy sensata. Diego me guiñó el ojo. Sabe reconocer cuando alguien la quiere cuidar. Los vi irse juntos en el auto de Diego, tomados de la mano, riéndose de algún chiste privado. Qué tonta fui al pensar que esa felicidad duraría para siempre. El miércoles por la tarde, Diego trajo mi auto de vuelta. Cambié el aceite, revisé los frenos, todo perfecto, anunció. Ahora puedes viajar tranquila, suegra. Eres un amor, le dije sinceramente. Carmen tiene mucha suerte. No, Diego me abrazó con fuerza. Nosotros tenemos suerte de tenerte a ti. En ese momento, pensé que no podía existir un yerno más perfecto. Si supiera lo que encontraría 24 horas después, habría corrido a revisarle cada tuerca del auto. El jueves por la mañana, mientras cargaba mis maletas para el viaje a Monterrey, mi cartera se resbaló de mis manos y cayó debajo del auto. Maldición. Odiaba agacharme. Mis rodillas ya no eran las de antes, pero necesitaba mis documentos. Me arrodillé en el pavimento, maldiciendo en voz baja mientras buscaba mi cartera bajo el Mercedes. Mis dedos tocaron algo extraño, algo que definitivamente no pertenecía ahí. Era un pequeño dispositivo negro, del tamaño de una caja de fósforos, adherido magnéticamente al chasis. Lo arranqué y lo examiné con manos temblorosas. No era mecánico, era electrónico. Era un rastreador. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo. Arrodillada en mi propio garaje, me quedé inmóvil durante varios minutos, sosteniendo esa cosa maldita en mis manos. Un rastreador, en mi auto, instalado después del supuesto mantenimiento de Diego. Por primera vez en 48 horas, mi cerebro funcionó con claridad absoluta. Diego había insistido en revisar el auto. Diego había tenido el auto toda la noche. Diego sabía exactamente cuándo y dónde iba a viajar. Ese hijo de... Me detuve. No iba a darle el gusto de hacerme perder la compostura. Todavía no. Me levanté despacio, guardando el rastreador en el bolsillo de mi saco. Tenía que pensar. Tenía que ser inteligente. Si confrontaba a Diego directamente, él simplemente negaría todo. Diría que no sabía nada, que quizás alguien más lo había puesto. Carmen le creería. Ella siempre le creía. Necesitaba pruebas. Pero más importante, necesitaba saber qué planeaba hacer con esa información. Subí a mi cuarto y googleé cómo funcionan los rastreadores GPS. La respuesta me heló la sangre. Pueden monitorear ubicación en tiempo real,
velocidad, rutas, paradas. Básicamente, todo. Diego sabría exactamente dónde estaría en cada momento de mi viaje. Sabría cuándo salir de casa, qué carreteras tomar, dónde detenerme. Era información perfecta para... ¿Para qué exactamente? Mi mente comenzó a correr. Eduardo me había dejado todo. La casa, las inversiones, el negocio, todo estaba a mi nombre. Carmen heredaría cuando yo muriera, pero por ahora yo controlaba una fortuna de 8 millones de pesos. ¿Sería posible que Diego? No podía ser tan calculador, tan frío. Pero el rastreador estaba ahí, en mi bolsillo, evidencia innegable de que algo no estaba bien. Decidí seguir mi plan original. Viajaría a Monterrey para la reunión con mis socios, pero sin el rastreador. En su lugar, tenía una idea que me hizo sonreír por primera vez en todo el día. Bajé al estacionamiento del centro comercial más cercano. Había docenas de camiones de carga esperando, algunos con placas de otros estados. Encontré uno con placas de Tamaulipas que tenía destino claramente marcado: Reynosa, Matamoros, Brownsville. Me acerqué casualmente, como una señora mayor que necesita direcciones. Cuando el conductor se bajó para revisar sus llantas, pegué discretamente el rastreador bajo su camión. Si Diego quería rastrearme, que rastreara un viaje muy interesante hacia la frontera. Manejé de regreso a casa sintiéndome como una espía de película. Diego había subestimado completamente a esta vieja. Error fatal. Esa noche, durante la cena, Diego fue extra atento. ¿Todo listo para mañana, suegra? Perfectamente. Sonreí dulcemente. Gracias por revisar el auto. De nada. ¿A qué hora sales? Temprano, alrededor de las 7. Carmen me abrazó. Ten cuidado, mamá. Avísanos cuando llegues. Por supuesto, mi amor. No tenía ni idea de lo que había descubierto, ni de lo que estaba por descubrir. Salí de casa a las 7 en punto el viernes por la mañana, tal como había anunciado. Pero en lugar de tomar la carretera a Monterrey, tomé el camino al aeropuerto. Había reservado un vuelo de última hora. Si Diego estaba monitoreando mi ubicación a través del rastreador en el camión, estaría muy confundido cuando ese camión cruzara la frontera hacia Estados Unidos. El vuelo a Monterrey fue tranquilo. Durante las 2 horas de viaje, no pude dejar de pensar en Diego. ¿Desde cuándo planeaba esto? ¿Las sonrisas habían sido falsas desde el principio? ¿Carmen sabía algo? La reunión con mis socios fue productiva. Firmamos contratos para expandir nuestras inversiones inmobiliarias a Guadalajara, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada vez que sonaba mi teléfono, esperaba que fuera una llamada extraña. No tuve que esperar mucho. El sábado a las 10 de la mañana, mientras desayunaba en el hotel, mi teléfono sonó. Número desconocido. Internacional. ¿Señora Sofía Herrera? La voz era masculina, con acento extranjero. Sí, habla ella. Soy el detective Morrison de la Policía Real Canadiense en Calgary. Llamamos porque hemos arrestado a un hombre que portaba información sobre usted. Se me cayó la taza de café. ¿Perdón? Anoche arrestamos a un individuo por comportamiento sospechoso cerca de la frontera. Cuando lo revisamos, encontramos una fotografía suya junto con datos personales detallados. Su dirección, rutinas, información financiera. Mi corazón se detuvo. No entiendo. ¿Qué hacía él ahí? Estaba siguiendo un rastreador GPS. Señora, creía que usted estaba viajando hacia la frontera. Cuando llegó al lugar donde el rastreador se detuvo, se encontró con un camionero mexicano muy confundido. Ahí es cuando intervino nuestra patrulla fronteriza. El rastreador, el camión que iba hacia la frontera, había funcionado. ¿El hombre les dijo algo? Mucho. Señora Herrera, su nombre es Marcus Vega. Tiene antecedentes por secuestro y extorsión. Dice que fue contratado para interceptarla durante su viaje y llevarla a un lugar específico donde otros se harían cargo de la situación. ¿Otros? Mi voz era apenas un susurro. Señora, necesito que me escuche cuidadosamente. Marcus Vega no actuaba solo. Alguien muy cercano a usted contrató sus servicios. Alguien que conocía sus planes de viaje, sus rutinas, sus recursos económicos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de la manera más horrible posible. Diego insistiendo en revisar el auto. Diego preguntando sobre mis horarios. Diego siendo tan atento, tan interesado en cada detalle de mi vida. ¿Tienen pruebas?, pregunté. Vega nos dio un nombre a cambio de un trato con el fiscal.
Señora Herrera, creemos que su vida está en peligro. ¿Hay alguien en su familia que se beneficiaría de su ausencia? Carmen, mi única heredera. Pero Carmen no sabría nada de esto, ¿verdad? Era su esposo que la había engañado tanto como a mí. Detective, necesito regresar a México inmediatamente. Señora, eso puede ser muy peligroso. Si realmente hay un complot contra usted, entonces tengo que advertir a mi hija. Ella no sabe lo que su esposo está planeando. O al menos, eso esperaba con toda mi alma. El vuelo de regreso a Guadalajara fue el más largo de mi vida. Cada minuto que pasaba, imaginaba a Carmen en peligro. ¿Qué haría Diego cuando se diera cuenta de que su plan había fallado? ¿Qué le diría a Carmen? ¿Inventaría alguna historia sobre mi desaparición? Aterricé el domingo por la tarde con un plan. No podía llegar directo a casa. Si Diego estaba desesperado, podría hacer cualquier cosa. Necesitaba ser inteligente, astuta. Necesitaba proteger a Carmen sin alertar a Diego de que ya sabía todo. Primero, fui a casa de mi comadre Isabel. Le conté todo, cada detalle. Sus ojos se agrandaron con horror. Sofía, ¿estás segura? ¿Diego parece tan encantador? ¿Perfecto? Sí, Isabel, ese es precisamente el problema. Nadie sospecha de los hombres que parecen perfectos. Isabel me prestó su auto. El plan era simple. Llegaría a casa como si nada hubiera pasado. Si Diego preguntaba sobre mi viaje, le daría detalles normales, pero estaría atenta a cada palabra, cada gesto, cada reacción. Y sobre todo, necesitaba hablar con Carmen a solas. Llegué a casa a las 6 de la tarde. Las luces estaban encendidas. Podía oír voces en la sala. Carmen y Diego viendo televisión, como una pareja normal en una tarde normal de domingo. «¡Mamá!». Carmen corrió a abrazarme. «¿Cómo te fue? ¿Llegaste bien?». Por encima de su hombro vi a Diego. Su sonrisa era la misma de siempre, pero había algo en sus ojos, algo que no había notado antes o que había elegido ignorar. Todo perfecto. Mi amor, los contratos se firmaron sin problemas. Diego se acercó a saludarme. ¿Sin contratiempos en el viaje? ¿El auto se comportó bien? Ah, qué interesante. Preguntando específicamente sobre el auto. Como nuevo, mentí suavemente. Tu mantenimiento fue excelente. ¿Fue mi imaginación o vi un destello de confusión en sus ojos? Carmen me arrastró a la cocina para contarme todo lo que había pasado en mi ausencia. Detalles insignificantes sobre sus amigas, el trabajo, planes para la semana. Pero yo solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo le digo a mi hija que su esposo intentó hacerme secuestrar? Carmen, comencé cuidadosamente. ¿Tú y Diego han hablado sobre planes futuros? ¿Planes futuros? Dinero, herencias, esas cosas. Carmen se rió. Mamá, ¿por qué preguntas eso? Eres muy joven todavía. No vas a morirte pronto. Si ella supiera lo cerca que había estado de esa posibilidad. Es solo que a veces las parejas jóvenes se preocupan por la seguridad económica. Diego nunca habla de dinero. Mamá, de hecho, insiste en no depender de ti para nada. Dice que tenemos que construir nuestro propio futuro. ¿Qué actor más convincente era mi yerno? Diego apareció en la cocina. ¿De qué hablan mis mujeres favoritas? De lo afortunadas que somos de tenerte, dije con una sonrisa que me dolió físicamente. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. No podía confrontar a Diego directamente, no sin poner a Carmen en peligro, pero tampoco podía seguir pretendiendo que no sabía nada. Necesitaba ayuda profesional. Mañana mismo llamaría a mi abogado y a la policía. Tenía pruebas, la llamada del detective canadiense, el rastreador que había encontrado. Diego había cometido un error al subestimarme. Creía que era solo una viuda ingenua con dinero. Estaba a punto de descubrir que esta viuda tenía garras. El lunes por la mañana desperté antes del amanecer. Carmen y Diego dormían en su cuarto, ajenos al huracán que estaba por desatarse en sus vidas. Al menos en la vida de Diego. A las 7, desde mi estudio, hice las llamadas más importantes de mi vida. Primero, mi abogado. Licenciado Ramírez, necesito verlo urgentemente. Es sobre un asunto de seguridad personal. Segundo, detective Morrison en Calgary. Detective, soy Sofía Herrera. ¿Puede enviarme por email toda la documentación sobre el arresto de Marcus Vega? Tercero, mi banco. Señorita, necesito revisar todos los movimientos de mis cuentas en los últimos 6 meses.
¿Ha habido intentos de acceso no autorizados? La respuesta del banco me heló la sangre. Señora Herrera, registramos 3 intentos de acceso con información incorrecta en el último mes. Pensamos que eran errores de digitación. Alguien había estado tratando de acceder a mis cuentas. Alguien que tenía información parcial, pero no completa. A las 9 de la mañana, después de que Diego se fuera al trabajo, me senté con Carmen en la cocina. Hija, necesito contarte algo, y necesito que me escuches sin interrumpirme. Carmen se sirvió café, desprevenida. ¿Qué pasa, mamá? Te ves muy seria. Durante mi viaje pasó algo extraño. Le conté sobre el rastreador, omitiendo por ahora la parte del detective canadiense. Lo encontré debajo del auto, Carmen, después del mantenimiento de Diego. El color desapareció del rostro de Carmen. ¿Un rastreador? Pero eso no puede ser. Diego no haría... Eso pensé yo también. Por eso no quise acusarlo sin estar segura. ¿Qué hiciste con el rastreador? Lo puse en un camión que iba hacia el norte. Si alguien estaba siguiéndome, que siguiera al camión. Carmen se quedó callada durante largos minutos. Podía ver el conflicto en sus ojos. Amor por su esposo versus protección por su madre. Mamá, tiene que haber una explicación. Tal vez Diego no sabía. Tal vez alguien más. Mi teléfono sonó. Detective Morrison. Señora Herrera, tengo noticias. Marcus Vega aceptó cooperar completamente. Nos dio nombres, fechas, hasta grabaciones de conversaciones. ¿Puede venir a la estación de policía más cercana? Tenemos evidencia que necesita ver. Carmen escuchó toda la conversación. Cuando colgué, estaba llorando. ¿Grabaciones? ¿Grabaciones de qué? No lo sé, mi amor, pero vamos a averiguarlo. Mamá, si Diego realmente... si él... No podía terminar la frase. Entonces aprenderemos que a veces las personas que amamos no son quienes creemos que son. Carmen se secó las lágrimas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser más inteligentes que él. Vamos a protegernos. Y vamos a asegurarnos de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Mi hija asintió, y en ese momento vi algo en sus ojos que me llenó de orgullo, determinación, fuerza. La misma fuerza que me había ayudado a sobrevivir la muerte de Eduardo y construir nuestro patrimonio familiar. Diego había despertado a las mujeres equivocadas, pero antes de ir a la policía necesitábamos un plan para mantener a Carmen segura, porque si Diego descubría que sabíamos la verdad antes de que fuera arrestado, no sabía hasta dónde sería capaz de llegar para proteger sus secretos. Y algo me decía que Marcus Vega no era el único criminal en la nómina de mi querido yerno. La estación de policía olía a café recalentado y limpiador industrial. Carmen apretaba mi mano mientras esperábamos al detective Ruiz, quien había sido contactado por su colega canadiense. Señora Herrera, el detective Ruiz era un hombre serio de unos 50 años. He recibido material muy perturbador de Calgary. ¿Está preparada para escuchar conversaciones grabadas entre el detenido y la persona que lo contrató? Carmen se tensó a mi lado. ¿Tengo que estar presente?, susurró. Sí, mi amor. Necesitas escuchar esto. El detective encendió una grabadora antigua. La voz que salió de la bocina me hizo temblar. Era Diego, claramente Diego, pero hablando en un tono que jamás había escuchado. La vieja sale el viernes por la mañana hacia Monterrey. Siempre toma la misma ruta para en la misma gasolinera. Es completamente predecible. Carmen ahogó un grito. ¿Cuánto?, preguntaba otra voz masculina. 3 millones al contado cuando esté confirmado. Otros 5 cuando Carmen firme los papeles de herencia. 8 millones. El total exacto de mi patrimonio. ¿Y la hija? Carmen no sabe nada. Está completamente manipulada. Cuando su madre desaparezca, ella estará devastada, vulnerable. La consolaré, la ayudaré con los trámites legales y en 6 meses tendré control total de todo. El detective pausó la grabación. Carmen estaba llorando silenciosamente, pero pude ver ira creciendo en sus ojos. ¿Hay más?, dijo el detective Ruiz suavemente. La segunda grabación era aún peor. ¿Seguro que no sospecha nada?, preguntaba la voz desconocida. Por favor, es una viuda sentimental de 60 años. Cree que soy el príncipe azul de su hija. Cuando Carmen la encuentre muerta en un accidente, yo seré su único consuelo. ¿Y si algo sale mal? Nada va a salir mal. He estado planeando esto durante 2 años. Cada detalle está calculado. 2 años.
Diego había estado planeando mi muerte desde antes de casarse con Carmen. Señora Herrera, el detective Ruiz apagó la grabadora. Tenemos suficiente evidencia para arrestarlo inmediatamente, pero necesitamos su cooperación para una operación. ¿Qué tipo de operación? Diego no sabe que su plan falló. Marcus Vega tenía órdenes de confirmar su muerte antes del miércoles. Queremos que usted regrese a casa y actúe normalmente mientras preparamos la trampa. Carmen se levantó bruscamente. Están locos. No voy a usar a mi madre como carnada. Carmen, la tranquilicé. Es la única manera de atraparlo con las manos en la masa. No, podría lastimarte. El detective nos explicó el plan. Yo regresaría a casa como si nada hubiera pasado. Diego estaría esperando noticias de mi muerte. Y cuando no llegaran, entraría en pánico. Ahí es cuando cometería errores. Tendremos vigilancia las 24 horas, micrófonos ocultos en toda la casa. Al momento que Diego intente algo, lo arrestaremos. Acepté inmediatamente. Carmen siguió protestando durante media hora, pero finalmente entendió que era nuestra única opción para atraparlo completamente. Esa tarde regresamos a casa. Diego estaba viendo televisión, completamente relajado. ¿Cómo les fue, mis reinas?, preguntó, sin levantar la vista del televisor. Bien. Carmen logró responder con voz normal. Mamá me llevó de compras. Diego finalmente me miró. ¿Todo bien, suegra? Te ves un poco pálida. Solo cansada del viaje de ayer, pero pude ver algo en sus ojos. Una chispa de ansiedad. ¿Por qué no había recibido noticias de Marcus? Esa noche, Carmen se excusó temprano. Me duele la cabeza. Me voy a acostar. Diego y yo nos quedamos solos en la sala. Era la primera vez en años que me sentía completamente vulnerable en mi propia casa. Suegra. Diego se sentó más cerca de mí. ¿Segura que el viaje fue normal? ¿No pasó nada extraño? ¿Cómo qué? No sé. ¿Problemas con el auto? ¿Personas extrañas? Ahí estaba, buscando información sobre su plan fallido. Todo perfecto, Diego. Tu mantenimiento fue excelente. Lo vi apretar la mandíbula casi imperceptiblemente. Qué bueno, murmuró. Pero sabía que su mente estaba corriendo, y que pronto haría algo desesperado. Los siguientes 2 días fueron un infierno de actuación. Diego se volvió cada vez más nervioso, mirando constantemente su teléfono, saliendo a hacer diligencias que duraban horas. Carmen fingía normalidad durante el día, pero por las noches lloraba en mi cuarto. No puedo creer que vivía con un monstruo, mamá. Compartía cama con alguien que planeaba matarte. Lo sé, mi amor. Pero pronto esto terminará. El detective Ruiz me llamaba cada mañana con reportes. Diego ha intentado contactar a Marcus Vega más de 20 veces. También rastreamos transferencias bancarias sospechosas. ¿Transferencias? Pagos a una empresa de seguridad privada en Tijuana, soldados desempleados que trabajan como mercenarios. Mercenarios. Diego había contratado mercenarios para matarme. El miércoles por la noche, las cosas escalaron. Estaba preparando la cena cuando Diego entró a la cocina con una expresión que nunca había visto. Fría, calculadora. La máscara finalmente había caído. Suegra, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Se acercó demasiado. Sobre tu viaje a Monterrey, porque tengo información que sugiere que no fuiste donde dijiste. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. No entiendo, Diego. Tengo contactos, personas que pueden verificar cosas, y mis contactos me dicen que tu auto nunca llegó a Monterrey. Obviamente, porque había volado. Eso es ridículo. ¿Estás sugiriendo que mentí? Diego sonrió, pero sus ojos eran fríos como hielo. Estoy sugiriendo que descubriste algo que no debías descubrir. La puerta de la cocina se abrió. Carmen entró, pero se detuvo al ver la tensión. ¿Qué pasa aquí? Diego no me quitó los ojos de encima. Tu madre ha estado mintiendo sobre su viaje, y creo que sabe exactamente por qué. No seas ridículo, Carmen defendió. ¿Por qué mentiría mamá? Porque encontró el rastreador, Diego dijo finalmente. El silencio llenó la cocina como gas tóxico. Carmen fingió confusión. ¿Qué rastreador? El que puse en su auto, el que se suponía que me ayudaría a protegerla. Qué mentiroso más hábil era. Incluso ahora, atrapado, seguía inventando justificaciones. ¿Protegerme de qué?, pregunté. De los peligros del camino. Una mujer mayor viajando sola. Diego, Carmen intervino. ¿Pusiste un rastreador en el auto de mi madre sin permiso? Para protegerla. Eso es violación a la privacidad.
Diego se estaba desesperando. Podía ver que su historia no convencía ni siquiera a Carmen. Mira, dijo finalmente, ya no importa. El punto es que Sofía no confía en mí, y eso es un problema. ¿Un problema para quién?, pregunté. Diego sacó su teléfono. Para todas nosotras. Marcó un número. Sí, soy yo. El plan A falló. Necesitamos implementar el plan B, inmediatamente. Carmen palideció. ¿De qué hablas? Hablo de que tu madre sabe demasiado, y las personas que saben demasiado necesitan silenciarse. En ese momento, mi teléfono vibró. Mensaje del detective Ruiz. Equipo en posición. Manténgase segura. Arrestaremos en 60 segundos. Solo tenía que sobrevivir un minuto más, pero Diego guardó su teléfono y abrió el cajón donde guardaba los cuchillos. «Diego, ¿qué estás haciendo?», Carmen gritó cuando él tomó el cuchillo más grande, lo que debería haber hecho desde el principio. Su voz era completamente diferente ahora, fría, calculada, sin rastro del yerno encantador que había conocido. Retrocedí hacia la puerta, pero Diego se interpuso. «No, suegra querida, ya corriste suficiente. Es hora de que esta familia tenga una conversación honesta». «Diego, suelta ese cuchillo». Carmen estaba histérica. «Carmen, mi amor». Diego le sonrió con la misma sonrisa que me había enamorado 2 años atrás. «Todo esto es por nosotros. Tu madre está vieja, va a morir de cualquier manera. ¿Por qué esperar? ¿Por qué permitir que el dinero se desperdicie en medicinas y doctores cuando podemos usarlo para construir nuestro futuro?» Carmen se quedó helada. «¿Estás hablando de matar a mi madre? Estoy hablando de acelerar lo inevitable y de asegurar que tengamos la vida que merecemos». Fue en ese momento que realmente entendí con quién había estado viviendo. No era solo un estafador, era un psicópata. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, continué, manteniendo el cuchillo apuntado hacia mí. Tu madre realmente creyó que yo la quería, que valoraba su opinión, que respetaba su sabiduría, cuando todo lo que veía era una cuenta bancaria con patas. Carmen comenzó a llorar. ¿Todo fue mentira? ¿Nunca me amaste? Oh, Carmen, te amo. Amo tu ingenuidad, tu tendencia a creer todo lo que te digo, tu completa inhabilidad para ver más allá de lo que quieres ver. Eres la esposa perfecta para mis propósitos. Ahí estaba la revelación completa. Carmen no era solo una víctima inconsciente, era una herramienta que él planeaba usar y descartar. Pero primero, Diego se acercó más a mí. «Tenemos que resolver el problema de la entrometida». «¡No!», Carmen se lanzó hacia él. Diego la empujó violentamente. Carmen cayó contra la mesa, golpeándose la cabeza. «¡Carmen!», grité, pero Diego aprovechó mi distracción. Se abalanzó hacia mí con el cuchillo. Instintivamente levanté la mano para protegerme y la hoja me cortó la palma. «Ahora vas a quedarte quieta y vamos a terminar esto», gritó. Pero justo en ese momento, la puerta principal se reventó. «¡Policía! ¡Al suelo!». 5 oficiales entraron con armas desenfundadas. Diego se quedó paralizado por un segundo, el cuchillo ensangrentado todavía en su mano. «¡Suelta el arma!». Diego miró hacia la puerta, hacia mí, hacia Carmen inconsciente en el suelo. En sus ojos vi el momento exacto cuando se dio cuenta de que todo había terminado. Pero en lugar de rendirse, sonrió. «Si no puedo tener el dinero», murmuró, «entonces nadie lo tendrá». Se giró hacia Carmen con el cuchillo. No pensé, simplemente actué. Agarré la sartén más pesada de la estufa y se la estrellé en la cabeza con toda la fuerza que tenía. Diego se desplomó inmediatamente. Los policías se abalanzaron sobre él mientras yo corrí hacia Carmen. Tenía un chichón en la cabeza, pero estaba consciente. «Mamá», murmuró, «¿estás bien?». «Estoy bien, mi amor». Todo terminó. El detective Ruiz apareció a mi lado. «Señora Herrera, ¿necesita atención médica?». Miré mi mano cortada. Dolía, pero no era grave. «Solo vendas». Carmen se incorporó lentamente. «¿Lo arrestaron?». «Está arrestado», confirmó el detective. «Y con lo que acabamos de grabar, no va a salir de prisión en muchos años». Diego comenzó a recuperar la conciencia mientras los oficiales lo esposaban. «Esto no termina aquí», balbuceó con sangre corriendo por su cabeza. «Tienes enemigos que ni siquiera conoces, vieja estúpida». «¿Qué quiere decir?», preguntó el detective. Pero Diego solo sonrió y cerró los ojos. Había algo más, algo que aún no sabíamos. 3 días después,
Mientras Carmen y yo dábamos nuestras declaraciones en la fiscalía, el detective Ruiz nos presentó información que cambió todo lo que creíamos saber sobre Diego. Señoras, Diego Mendoza no es su nombre real. Carmen dejó caer su taza de café. ¿Qué? Su verdadero nombre es Diego Salinas. Tiene antecedentes por fraude matrimonial en 5 estados diferentes. El detective extendió fotografías sobre la mesa. Eran fotos de Diego con diferentes mujeres, todas mayores, todas, obviamente, adineradas. Mariela Vázquez, 58 años, viuda, encontrada muerta en su casa de Puebla hace 3 años. Aparente ataque cardíaco. Diego había sido su yerno durante 8 meses. Carmen se cubrió la boca con las manos. Rosa Alvarado, 61 años, viuda, ahogada en su piscina en Mérida hace 2 años. Diego había estado casado con su hija durante 1 año. Más fotos, más mujeres muertas. Esperanza Cordero, 55 años, viuda, murió en un aparente accidente automovilístico en Tijuana hace 18 meses. Diego era el yerno perfecto. Dios mío, susurré. ¿Cuántas? Hasta ahora hemos identificado 7 casos similares. Siempre el mismo patrón. Diego se casa con una mujer joven que tiene una madre viuda adinerada. La madre muere en un accidente aparentemente natural. La hija hereda. Diego gradualmente toma control de las finanzas. Después de 1 año o 2, la hija también tiene un accidente. Carmen estaba temblando. ¿Las hijas también mueren? Todas, sin excepción. Una vez que Diego tiene acceso completo al dinero, las esposas se vuelven prescindibles. El detective Ruiz sacó otro archivo. Pero aquí está lo más perturbador. Diego no trabaja solo. Una foto de una mujer elegante de unos 40 años apareció sobre la mesa. Miranda Salinas, su hermana, abogada especializada en testamentos y herencias. Ella identifica objetivos potenciales y ayuda a Diego a infiltrarse en las familias. ¿Su hermana? Pero eso no es todo. También está Joaquín Salinas, el hermano menor. Él se encarga de los accidentes. Es un experto en hacer que los asesinatos parezcan naturales. Una organización familiar completa. Una empresa de asesinatos por herencia. ¿Dónde están ahora?, pregunté. Esa es la preocupación. Desde que arrestamos a Diego, Miranda y Joaquín han desaparecido, pero sus últimas transacciones bancarias muestran pagos a sicarios profesionales. Carmen se levantó bruscamente. ¿Qué significa eso? Significa que aunque Diego está en prisión, el peligro no ha terminado. Su familia va a intentar completar el trabajo. Mi sangre se heló. ¿Para vengarse? No para venganza. Para cubrir sus huellas. Ustedes 2 son los únicos testigos que pueden conectarlos con todos los otros asesinatos. Si testifican, toda la red se desmorona. Carmen caminaba de un lado a otro. ¿Qué podemos hacer? Protección de testigos, relocalización inmediata. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que arrestemos a Miranda y Joaquín. Podrían ser meses. Miré a Carmen. Mi pobre hija había perdido su esposo, su hogar, su vida entera en 1 semana. Detective, dije finalmente, ¿qué pasaría si no nos ocultamos? Señora Herrera, no recomiendo. ¿Qué pasaría si los dejamos venir a nosotras? Carmen me miró horrorizada. Mamá, no. Piénsalo, Carmen. Podemos escondernos por meses, vivir con miedo, siempre mirando por encima del hombro. O podemos terminar esto de una vez por todas. El detective Ruiz se inclinó hacia adelante. ¿Qué está sugiriendo? Que usemos la misma táctica que funcionó con Diego. Carnada. Absolutamente no, Carmen protestó. Carmen, cariño, han matado por lo menos a 14 mujeres. Si no los detenemos ahora, matarán a 14 más. El detective consideró mi propuesta. Sería extremadamente peligroso. Pero efectivo. Carmen se sentó lentamente. ¿Realmente crees que debemos hacer esto? La miré a los ojos. Mi hija había crecido tanto en esta semana. Ya no era la mujer ingenua que había sido manipulada por Diego. Había encontrado su fuerza. Creo que es hora de que los Salinas descubran qué pasa cuando subestiman a las mujeres Herrera. El plan era simple, pero peligroso. Regresaríamos a casa y esperaríamos. Los hermanos Salinas sabían dónde vivíamos. Conocían nuestras rutinas. Si queríamos acabar con esto, vendrían a nosotras. La casa estaba bajo vigilancia las 24 horas. Pero los oficiales estaban ocultos. Para cualquier observador, Carmen y yo estábamos solas y vulnerables. Habían pasado 5 días desde el arresto de Diego, cuando finalmente sucedió.
Era jueves por la noche. Carmen y yo estábamos cenando cuando escuchamos cristales rompiéndose en la sala. «¿Sofía Herrera?», una voz femenina gritó desde la entrada. «Soy Miranda Salinas, hermana de Diego. Necesitamos hablar». Carmen y yo nos miramos. «Momento de la verdad. Salgan despacio con las manos visibles», continuó Miranda. «Mi hermano Joaquín está muy nervioso esta noche». Salimos de la cocina. Miranda era exactamente como en las fotos. Elegante, profesional, aparentemente civilizada. Pero sus ojos eran fríos como los de Diego. Joaquín era diferente. Más joven, más obvio en su peligrosidad. Tenía una pistola en una mano y una sonrisa sádica en su rostro. La famosa suegra que arruinó nuestro plan. Miranda me examinó de arriba abajo. Más inteligente de lo que esperábamos. «¿Qué quieren?», pregunté, aunque sabía perfectamente la respuesta. «Queremos que esto termine limpiamente, sin testigos, sin testimonios, sin problemas legales para nuestra familia. O sea, quieren matarnos». Miranda sonrió. «Quiero que comprendan que esto es solo negocios, nada personal». «¿Matar 14 mujeres es solo negocios?». 15, técnicamente, aunque Diego falló contigo». Joaquín se rió. «Pero yo no fallo nunca». «¿Cómo funciona?», pregunté. «¿Cómo eligen a las víctimas?». Miranda pareció sorprendida por mi curiosidad. «¿Realmente quieres saberlo? Si voy a morir, quiero entender por qué». «Miranda», Joaquín se impacientó, «terminemos con esto». «No, está bien», Miranda disfrutaba explicando. «Buscamos viudas recientes con patrimonio significativo y hijas solteras en edad de casarse. Diego se acerca a la hija, la corteja, se gana la confianza de toda la familia. Y después, accidente para la madre, la hija hereda, matrimonio rápido por consolación. Diego toma control gradual de las finanzas. Después, accidente para la hija. ¿Y ustedes se quedan con todo?». Diego, Miranda y yo nos dividimos el patrimonio equitativamente. Es un negocio familiar muy exitoso. Carmen finalmente habló. «¿Cuánto dinero han robado?». «¿Robado?». Miranda se ofendió. «No robamos nada, proporcionamos un servicio. Acelerar herencias para personas impacientes». «Son asesinos», Carmen dijo con voz firme. «Somos empresarios innovadores». Joaquín volvió a impacientarse. «Miranda, ya basta de charla. Hagamos esto». «Tienes razón». Miranda sacó su propia pistola. «Ha sido educativo, señoras, pero...». En ese momento, cada luz de la casa se apagó simultáneamente. «¿Qué carajo?», Joaquín gritó. La ventana del comedor explotó hacia adentro. Granadas de humo llenaron la sala inmediatamente. «¡Policía! ¡Al suelo!». En la confusión, Carmen y yo corrimos hacia la cocina como habíamos ensayado. Escuchamos disparos, gritos, órdenes confusas. La operación duró exactamente 3 minutos. Cuando las luces regresaron, Miranda y Joaquín estaban esposados en el suelo. Joaquín tenía una herida en el brazo, pero ambos estaban vivos. El detective Ruiz apareció. «¿Están bien?». «Perfectas», respondí. Miranda me miró desde el suelo con odio puro. «Esto no termina aquí, vieja estúpida. Tenemos contactos, abogados, dinero». «No», la interrumpí. «Esto termina exactamente aquí». El detective Ruiz sonrió. «Todo fue grabado. Confesión completa de múltiples asesinatos. Van a prisión de por vida». Mientras se llevaban a los hermanos Salinas, Carmen y yo nos abrazamos en nuestra sala destrozada. «¿Todo terminó?», preguntó Carmen. «Todo terminó». 6 meses después, estábamos sentadas en mi terraza renovada, tomando café y viendo el atardecer. Carmen había vuelto a sonreír. Yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse. Los 3 hermanos Salinas recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las familias de las 14 víctimas anteriores finalmente tuvieron justicia. Carmen decidió estudiar Derecho, especializada en protección a víctimas de violencia doméstica. Yo decidí que a los 63 años estaba demasiado joven para ser solo una viuda rica. Ahora doy conferencias sobre seguridad financiera para mujeres mayores, y cada vez que cuento esta historia, termino con la misma reflexión. Los depredadores siempre buscan víctimas que parezcan vulnerables, pero la vulnerabilidad real está en subestimar a una mujer que ha decidido pelear. Diego creía que era solo una viuda ingenua con dinero. Se equivocó. Resulta que esta viuda tenía cerebro,
coraje y cero tolerancia para los hombres que piensan que las mujeres mayores son presas fáciles. La próxima vez que alguien trate de manipularme, ya sabe qué esperar. ¿Y tú? ¿Has estado en una situación donde alguien subestimó tu fuerza? Me encantaría conocer tu historia.